Buenos días muchachos, ¿cómo están? Entendiendo que están en sus casitas, pues en ese estado de emergencia y nosotros llevándole las clases hasta sus hogares. En este caso vamos a hablar del curso de biología, ¿ya? En el curso de biología vamos a hablar de la anatomía comparada. Seguramente vas a preguntar y dirás, profe, ¿qué cosa es la anatomía comparada? La anatomía comparada implica comparar órganos, sistemas y también el funcionamiento de los animales con de los humanos. Quien destacó bastante en anatomía comparada es el médico griego Galeno, también llamado el médico del emperador. Bueno, ya te iré contando en el transcurso de la clase más o menos cómo trabajaba Galeno, pero mientras tanto, presta atención. Anatomía comparada, mi estimado caballerito. Cuando nosotros queremos hablar de anatomía comparada, estamos hablando pues de comparar órganos, sistemas, y no solamente la anatomía, sino también la fisiología, ¿ya? Por ejemplo, del hombre con algunos animales. ¿Listo? Oye, ¿quién es el padre de la anatomía comparada? El padre de la anatomía comparada es el médico griego Galeno. Galeno se fue a hacer sus estudios de medicina a Roma y ahí se desarrolló como un médico pero muy reconocido de esos tiempos. Tal es así que a Galeno se le conoce como el padre de la anatomía antigua. ¿Ya? En este caso Galeno practicaba bastante anatomía comparada haciendo cortes anatómicos en el cuerpo de animales y comparaba, por ejemplo, si era el corazón de un ave con el corazón de un mono. Se dice también que Galeno hacía anatomía comparada en los órganos de animales con el hombre. Se dice también algunas historias que cuentan que Galeno no le permitían trabajar haciendo uso de humanos que ya fallecieron. Lo que hacía Galeno era entrarse al Coliseo romano y agarrar un gladiador que yacía muerto en arena y él decía, oye, les voy a dar cristiana sepultura. Pero nunca les daba cristiana sepultura, más bien se los llevaba a su laboratorio para hacer anatomía comparada. Así dice algunas líneas de la historia con respecto a la vida de Galeno. ¿Ok? Para entender lo que es anatomía comparada, nosotros tenemos que comprender qué cosas son órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. ¿Ya? Si yo quiero comprender anatomía comparada, tengo que comprender órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. Vamos a ver qué cosas son los órganos homólogos. Para empezar, para hacer nosotros y tener criterios de clasificación, tenemos que entender algunas semejanzas y algunas diferencias que tienen los animales. El padre de la clasificación es Carlos Linneo. Carlos Linneo, el padre de la clasificación. ¿Ya? Oye, ¿te das cuenta? Algo muy importante. Para que tú puedas clasificar algo, lo primero que debes de hacer es buscar cosas en común, en otras palabras, buscar semejanzas, ya sea de hábitat, ya sea semejanzas de estructura corporal, de forma de vida o de manera de alimentarse y quizás de reproducirse, ¿ya? Entonces, para hacer todo ese análisis, tú necesitas saber anatomía comparada con respecto a los órganos homólogos. Pero, ¿qué cosas son los órganos homólogos? Los órganos homólogos son órganos de individuos de diferentes especies, ¿ya? Que tienen la misma estructura, pero tienen una función diferente. Vuelvo a repetir, órganos de diferentes especies que tienen la misma estructura, pero tienen diferente función. ¿Cómo es eso, profesor? Ya te explicaré en un gráfico más adelante. Mira acá, como ejemplito podemos mencionar el ala de un murciélago y el brazo humano. Y seguramente me vas a decir, profe, pero el ala del murciélago y el brazo humano no tienen nada en común. Vamos a ver si lo que dices es cierto o no. Mira, acá hay un gráfico. El ala de un murciélago y el brazo de un humano.
Entonces, estos dos órganos son homólogos. ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura, pero la función es diferente. Voy a demostrarte que estos dos tienen la misma estructura. En este caso, mire acá. Esto de acá es un hueso que viene desde el hombro hasta el codo. A ese hueso se le conoce como húmero. Eso es un hueso largo, ¿ya? Esto de acá es el húmero. Esto de acá es el húmero. Si tienen la misma estructura, el ala del murciélago también tiene húmero. Nos damos cuenta que tienen la misma estructura, pero se ha modificado por la evolución en necesidad a lo que van a usar. ¿Ya? Por ejemplo, mira, en el brazo humano encontramos al cúbito y encontramos al radio. Esto de acá vendría a ser el cúbito. Eso de acá vendría a ser el cúbito. ¿Ya? Y el hueso que se encuentra en la parte inferior, el radio. El radio. Vamos a escribir bien el radio. Listo, mira, el cúbito y el radio. Ahora, el murciélago también tiene lo mismo, mira, ¿ve? Acá te encontramos al cúbito. ¿Ya? Y lógicamente en la parte inferior encontramos al radio. Misma estructura. ¿Ya? A su vez, en el hombre encontramos los huesos, en este caso llamados carpos. Los carpos, solamente por curiosidad, tenemos 8 carpos. 8 carpos. Más adelante, cuando hablamos del sistema óseo, vamos a mencionar cuál es el nombre de los 8 carpos, porque cada carpo tiene un nombre. Por ejemplo, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, piramidal, pisiforme, semilunar y escafoide. ¿Ya? 8 carpos. Trapecio, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Por ejemplo, si te dicen dónde se encuentra el hueso grande se encuentra en la mano. ¿Ya? Bueno, eso vamos a hablar más adelante cuando hablamos del sistema óseo. Entonces, si el humano tiene carpos, acá el murciélago también presenta carpos. Y luego vienen los falanges que van a formar los dedos. Eso de ahí se llaman falanges, ¿ya? Falange. Estos falanges van a formar los dedos. En el murciélago es lo mismo, solo que sus falanges se han modificado para dar origen, en este caso, al ala. Para dar origen al ala, ¿ya? Esto de acá es el falange. Quiere decir que en el murciélago los falanges son más largos. Los falanges son más largos en comparación con el humano. Pero si nosotros vemos con cuidado, vamos a entender que tienen la misma estructura ósea. ¿Ya? Tanto el hombre como el murciélago. Entonces, cuando tienen la misma estructura, pero la función es diferente, el humano lo usa para agarrar, para levantar cosas, mientras que el murciélago lo usa para volar. Si tienen la misma estructura, pero una diferente función, se llama órganos homólogos. Misma estructura, diferente función. Órganos homólogos, no te olvides, ¿ah? Entonces, mira, a ver, como ejemplito, ala de murciélago y brazo humano. Otro ejemplito, pata de perro y el ala de un ave. La pata de un perro le sirve para correr, para escarbar, mientras que el ala del ave le sirve para volar. Imagínate, cosas muy interesantes que se da en función a los órganos homólogos. Ahora vamos a comentarte un poquito sobre los órganos análogos, ¿ya? Es diferente, órgano homólogo no es lo mismo a decir órgano análogo, ¿ya? El órgano análogo también se da en una comparación en diferentes especies, pero es de la siguiente manera. Presentan
diferente estructura, pero la misma función. Diferente estructura, pero la misma función. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, el ala de un insecto le sirve para volar. El ala de un ave también le sirve para volar, pero la estructura es diferente. El ala de un ave tiene huesos, tiene estructuras óseas, tiene cartílagos, mientras que el ala de un insecto solamente son una suerte membranosa. Otro ejemplo, profesor, la aleta de un delfín y la aleta de un pez. Profesor, ¿que el delfín no es un pez? Pues no es un pez y eso bien lo sabes. El delfín es un cetáceo y por lo tanto es un mamífero. Eso ya lo sabes, ¿verdad? No hay necesidad de que te explique. Pero la aleta del delfín tiene estructuras óseas. Quiere decir que está formado por huesos. Eso es la aleta del delfín. Mientras que la aleta del pez son prolongaciones, ¿ya? Son prolongaciones quitinosas que salen de su cuerpo. ¿Les da la misma función? Claro que sí. Ambos les sirven para poder nadar. O podría ser la aleta del delfín y la aleta de un tiburón. La aleta de un tiburón en este caso está compuesta por cartílago. Cartílago. Mientras que la aleta de un delfín que está hecha por, en este caso, uniones óseas, o sea, de hueso. Hay que entender que el delfín es un cetáceo, mientras que el tiburón es un pez cartilaginoso. También se le conoce como condrictio. Muy cotizado la sopa de aleta de tiburón, déjame contarte. En el Asia consumen sopa de aleta de tiburón. La aleta del tiburón solamente es cartílago, pero como señal de estatus, mucha gente lo consume, pagando muchos dólares por una sopita de aleta de tiburón. Y por eso en alta mar cazan despiadadamente a los tiburones, inclusive a muchas especies de tiburón le están dando extinción o están en peligro de extinción. Solamente les arrancan las aletas y el cuerpo vivo lo devuelven al mar. Es una situación muy trágica, ¿ya? Solamente porque hay gente que le gusta por estatus consumir sopa de aleta de tiburón. O sea, es algo ilógico, muchacho. Vamos a continuar, muchachón, por acá. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, mira, a ver. Acá tenemos el ala de un ave. Esto es el ala de un ave. Mientras acá tenemos el ala de un insecto. Mientras acá tenemos el ala de un insecto. ¿Ya? El ala de un ave y el ala de un insecto. En este caso, si podemos fijarnos nosotros, esto de acá son huesos. Todas las estructuras que tenemos ahí están conformadas por huesos. ¿Ya? Esto de acá son huesos. Mientras que el ala de un insecto no presenta huesos, solamente son pliegues membranosos. Hay que entender que todos los insectos tienen alas. ¿Cuántos? Generalmente 2 pares de alas. No hay que confundir los insectos con los arácnidos. Son 2 cosas muy diferentes. Los arácnidos, por ejemplo, tienen para empezar 4 pares de patas. Tienen para empezar el cuerpo dividido en 2 secciones. La cabeza que se une al tórax y el abdomen. Ejemplo de arácnidos: las arañas, los escorpiones, los alacranes. Esos son arácnidos, las tarántulas, ¿ya? Y no tienen alas. Solamente los insectos tienen alas. ¿Cuáles son los insectos? Por ejemplo, las hormigas. Profesor, ¿y las hormigas cómo van a tener alas? Sí, la hormiga reina tiene alas. Las hormigas nacen con alas y las pierden, ¿ya? Entonces la reina, que es la hormiga dominante, mantiene sus alas. Las avispas, los pequeños saltamontes, que cuando les nacen las alas ya se les llama langostas y son una plaga terrible, ¿ya? Las libélulas, las moscas,
los escarabajos, las mariquitas, que también se les llama catarinas, tienen alas debajo de esos pliegues quitinosos. Imagínate, a ambos les sirve para volar. A ambos les sirve para volar, pero tienen una estructura diferente. A eso se le llama órgano análogo. ¿Ya? Pues vamos a repetir, mira, ve. Órgano análogo, presentan diferente estructura, pero la misma función. Ejemplo, el ala de un ave y el ala de un insecto. O la aleta de un delfín y la aleta de un pez. Órganos análogos, no te olvides. Pero también hablamos de los órganos vestigiales. ¿Qué cosas son los órganos vestigiales? Vestigial viene de vestigio. Vestigio indica algo que existió, pero sin embargo ahora no se sabe qué es ni para qué sirve. Eso es un vestigio. ¿Ya? De ahí vienen los órganos vestigiales. Mira, ¿qué son los órganos vestigiales? Son muestras rudimentarias de algunos órganos que no tienen función conocida hoy en día. Partes rudimentarias, muestras rudimentarias que se supone que alguna vez estaban muy desarrolladas, pero ahora ya no lo están. ¿Ya? Se supone que alguna vez lo tuvieron. Se supone que alguna vez tuvieron función, pero ahora ya no funciona, ya no sirve. O prácticamente están ahí como un vestigio de que en un pasado sí tenían alguna función importante. Por ejemplo, aquí tenemos una membrana en el ojo. A los animales sí les sirve. Por ejemplo, las aves. Hay una membranita que va de lado a lado limpiando las impurezas en el vuelo o cuando sumergen la cabeza en el agua. Y también a los reptiles, para humectar y para limpiar los residuos que pueden entrar a los ojos. Si nosotros nos vemos en el lagrimal, ya nos ha quedado algo pequeñito y vestigial. Ya no sirve. Posiblemente en el pasado sí servía justamente para eso, para limpiar las impurezas del ojo. Pero nosotros como parpadeamos regularmente, pues ya no lo necesitamos. Por ejemplo, el coxis. El coxis es la última vértebra que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. La última vértebra. Porque si nosotros hablamos de la columna vertebral, pues tenemos la primera vértebra que se llama atlas. La segunda vértebra, en la primera vértebra se apoya el cráneo, ¿ya? Se llama atlas. ¿Y por qué le llaman atlas a la primera vértebra? Es algo mitológico. En Grecia, cuentan la mitología griega, pues, que el titán Atlas fue engañado por Hércules. Una de las misiones de Hércules era cargar el mundo, ¿ya? Pero Hércules, como tenía más misiones por cumplir, le dijo a Titán Atlas que un ratito le ayudase a coger el mundo y luego cuando Atlas aceptó, Hércules se fue y ya no volvió. Y luego lo convirtieron en piedra. Bueno, en fin, es mitología griega. Pero la primera vértebra de la columna vertebral se llama atlas. La segunda vértebra se llama axis. Ya, entonces tenemos nosotros vértebras cervicales, dorsales, lumbares, en la zona lumbar. Tenemos el sacro y la última vértebra se llama coxis. ¿Ya? El coxis indica que alguna vez nosotros tuvimos cola, como los animales. Cuando los animales andan de manera cuadrúpeda, cuando empiezan a correr y agarran una velocidad para poder girar, necesitan la cola para el equilibrio. Y si no, no pudiesen agarrar grandes velocidades, porque si giraran repentinamente, pues ese animal se va rodando. ¿Ya? Aparte de que, entonces nosotros tenemos coxis. El coxis indica que nosotros alguna vez tuvimos cola. Desde que nos erguimos bípedamente, ya no necesitamos la cola para el equilibrio. Y por lo tanto la hemos perdido. ¿Ya? No tenemos. Por ejemplo, el apéndice, que se encuentra acá a la altura de la fosa ilíaca derecha. El apéndice ahora no sabemos para qué sirve. Solamente es una saliente del ciego del intestino grueso. Pero ¿para qué nos sirve el apéndice ahora? El apéndice no nos sirve, no tiene funcionalidad, lo único que nos da es problemas
porque a veces cuando comemos algo no se hace buena digestión y la parte sólida se va almacenando en el apéndice con el tiempo. Y luego se pudre y nos empieza a doler terriblemente esta zona. Unos cólicos fatales, nos vamos al hospital y nos van a decir que tenemos apendicitis. Entonces lo único que va a pasar es una operación sencilla y sacar el apéndice. El problema es cuando el apéndice se ha inflamado tanto y eso se va a reventar. Y cuando se revienta, toda esa sustancia acumulada venenosa va a desplazarse por toda la zona del peritoneo. ¿Qué cosa es el peritoneo? Una suerte de membranas que están protegiendo al intestino delgado, junto con el mesenterio. Entonces, al absorber esa sustancia tóxica del apéndice que ha estado guardado durante mucho tiempo, pues te intoxicas y mueres. ¿A dónde le ha dañado? Al peritoneo. Y por eso se llama peritonitis. Peritonitis. ¿Ok? Muy bien. Lo que Lamarck es un naturalista francés. ¿Ya? Claro que su nombre no es Lamarck. Su nombre es más complejo. Se llama Jean-Antoine de Monnet Chevalier de Lamarck. Así es su nombre de Lamarck. Y todavía más completo, Jean-Antoine Baptiste de Lamarck Chevalier. Imagínate, Lamarck decía, esto va a ser considerado como la ley de uso y desuso. ¿Cómo es eso? Decía Lamarck en su famosa ley de uso y desuso. Que los órganos que nosotros usamos frecuentemente van a perfeccionar su función. Y los órganos que nosotros dejamos de usarlo se van a atrofiar. Por ejemplo, nuestros dedos de las manos son muy eficientes y podemos coger inclusive sustancias muy finas, como recoger, por ejemplo, un pequeño tornillo o un grano de arroz. Cosa que no pueden hacer, por ejemplo, los animales. Ni siquiera la ciencia, con las manos biónicas que hacen hoy día, pueden lograr la tan fina función de nuestras manos. Entonces, como nosotros hemos ido usando la mano paulatinamente, hemos perfeccionado sus usos. En cambio, los dedos de los pies casi ya no funcionan. Se han atrofiado. ¿Por qué? Porque no los usamos. Hemos impedido el uso al usar el calzado, el zapato. Algunos primates, monos pequeños, por ejemplo, el maquizapa, que es el mono araña, el gibón, el mono capuchino, etc., usan el pie como una mano más para poder aferrarse a la rama de los árboles. Mira, ¿ve? Entonces, en ellos ha ido perfeccionándose su uso los dedos del pie, mientras que en nosotros se ha ido atrofiando. Eso es la ley de uso y de desuso. ¿Ya? Por eso, por favor, como tareita, me vas a hacer lo siguiente. Vas a investigar, ¿ya? Como biotareita, vas a realizar la biografía de Lamarck, de Jean-Baptiste Antoine de Monnet Chevalier de Lamarck. Así es su nombre completo, ¿ya? Naturalista francés. Realizas una breve biografía de Lamarck y lo dibujas, por favor. Dibujar, ahí no dice pegar, ¿ya? Y luego ya te mandaré las especificaciones en la plataforma virtual, cómo me vas a entregar la tarea. Mientras tanto, que tengas un buen día y por favor, estudia. Muchas gracias.